Vamos a comenzar esta serie de videos haciéndonos una pregunta simple, casi tonta. ¿Qué es un síntoma? La palabra síntoma significa en griego todo lo que nos ocurre de una sola vez, juntos, en una enfermedad. Todo el mundo sabe eso. Síntoma es lo que puede relatar el paciente, su experiencia de lo que le ha ocurrido durante la enfermedad. Entonces todo el mundo sabe qué es un síntoma. Pero meditemos un poquito en el concepto de síntoma para que veamos la riqueza de ese concepto. Y esa meditación, ese pensamiento, lo vamos a hacer a través de la historia de la medicina. Hace 40.000 años más o menos, el hombre de Neandertal y el hombre moderno, nosotros estábamos juntos en la tierra, nos unimos, nos mezclamos, realmente nosotros tenemos genes de Neandertal también, y por primera vez el cerebro humano había evolucionado a una situación neurológica que le permitía, es una característica humana muy humana, la empatía, el interés exquisito, intenso por el sufrimiento del hombre. Como especie animal nos interesamos mucho, intensamente, por el sufrimiento del otro. Y de ahí surge la medicina. Los hombres primitivos se lastimaban, se herían, sufrían enfermedades, sufrían traumas, y sus congéneres, los otros, se preocupaban por este dolor. De ahí surge la medicina. Y durante miles de años, esto comenzó hace 40.000, 50.000 años, la medicina fue evolucionando. En esta evolución de la medicina ocurre como un equilibrio entre dos posiciones, dos intereses. El médico, el hombre médico, puede preocuparse antes que nada en conocer la enfermedad. O el médico humano, antes que nada, se preocupa en conocer al enfermo. Son como dos posiciones, no contrarias, sino complementarias a lo largo de la medicina. Uno puede dedicarse a conocer la enfermedad o uno puede dedicarse a conocer al enfermo. Esto es muy importante en la medicina actual y vamos a volver a este punto al final. El hombre primitivo entonces se dedicó a conocer la enfermedad. Y aparecieron todos los chamanes, los sabios, los médicos primitivos, los hechiceros, los brujos, que decían conocer la enfermedad. Y la interpretación que ellos hacían de la enfermedad era que la enfermedad se debía a poderes del macrocosmos, sea dioses o Dios. Todavía hay gente que le echa la culpa a Dios de las enfermedades, los astros, los planetas, las constelaciones, las maldiciones, los espíritus. Entonces todo lo que estaba por fuera y arriba, llamémoslo así, del hombre, era la causa de la enfermedad. Y el chamán, el hechicero, conocía estos poderes y a él acudía el enfermo para mejorar su enfermedad. Y esto duró miles de años. Separar a la medicina de la magia, de la religión, de los mitos, fue muy difícil. Esta separación ocurrió fundamentalmente en la medicina griega, en el siglo V antes de Cristo. Lo que llamamos la medicina hipocrática, que hago la aclaración rápida de que Hipócrates no se inventó la medicina hipocrática. Lo que llamamos la medicina hipocrática es lo que leemos, el pensamiento que conocemos a través de los textos hipocráticos, que ciertamente fueron escritos por médicos en la época de Hipócrates, que fue un médico histórico, pero no es que Hipócrates los escribió. Entonces decir que Hipócrates es el padre de la medicina es un poquito exagerado. La medicina que se ejercía en tiempos de Hipócrates es lo que conocemos como medicina hipocrática. Y eso lo conocemos a través de los textos hipocráticos. El famoso Corpus Hippocraticum
unos 70 libros más o menos pequeños, unos de 30, 40, 60 páginas, un poquito más largos, pero que todos juntos se llaman los textos hipocráticos. Y en estos textos hipocráticos conocemos la medicina que se ejercía en Grecia en el siglo V antes de Cristo. Esta medicina era muy característica y esta medicina, la medicina hipocrática, es verdaderamente la madre de nuestra medicina. Muy bien, el médico hipocrático cambió el enfoque de la medicina. Ya no se preocupó de la magia, de la religión, de los espíritus, se preocupó más del paciente. En otras palabras, este contrapeso que jugaban en la medicina, el conocer de la enfermedad o el conocer del enfermo, en la medicina hipocrática se fue del lado de conocer al enfermo. Era prioritario para el médico hipocrático conocer al enfermo. Y en los textos, en los títulos de los textos, lo vimos. Hay un texto, por ejemplo, muy hermoso que se llama De aires, aguas y lugares, en que el médico hipocrático debe preguntarse su paciente dónde vive, qué aire respira, qué aguas toma, qué lugares conocen, qué lugares vive. Otro texto hipocrático es de la dieta. El médico hipocrático debe preocuparse por la dieta del paciente. Como ustedes ven, el médico hipocrático ya no se preocupaba de los dioses tanto. Digo tanto por algo que voy a decir ahora, sino se preocupaba prioritariamente de conocer al paciente. Entonces, el peso de la medicina pasó del lado de conocer al enfermo, más que la enfermedad. Esto se ve claramente en un texto muy conocido que se llama Sobre la enfermedad sagrada. La enfermedad sagrada es la epilepsia. Y el texto comienza así: vamos a hablar de la enfermedad sagrada, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades. Fíjense que el médico hipocrático todavía considera que la enfermedad tiene algo de sagrado. Repito, vamos a hablar de la enfermedad sagrada, que no es ni más sagrada ni menos sagrada que el resto de las enfermedades, sino que es un producto de la naturaleza. Naturaleza en griego es physis. Entonces la enfermedad para el médico griego es un producto de la naturaleza, ya no de los poderes del macrocosmos. Dioses, Dios, planetas, constelaciones, brujos, maldiciones, sino el paciente, la persona humana, el enfermo. En él ocurre la enfermedad. Y ese proceso es el que debemos conocer a través de conocer al enfermo. Por eso insisto en que el médico hipocrático se preocupa de los aires, aguas y lugares donde vive el paciente, de la dieta del paciente, etc. Cambia el énfasis del conocimiento de la enfermedad. Pasa por conocer al paciente antes que nada. Muy bien. ¿Qué instrumento usó el médico hipocrático? Casi que se inventó el médico hipocrático para conocer al enfermo. La historia clínica. La historia clínica es un invento, llamémoslo así, de la medicina hipocrática. De esa medicina la heredamos nosotros. El médico debe situarse frente al enfermo, hacerle muchas preguntas y descubrir la historia de su enfermedad. De su enfermedad, no de la enfermedad, sino de su enfermedad. Esto lo tenemos hasta hoy. Nuestra historia clínica es heredera de la historia clínica hipocrática. Por eso digo que la medicina hipocrática es la madre de nuestra medicina. Y hay hay que reconocerlo, algunas escuelas, algunos pensamientos médicos que se han vuelto expertos en la historia del paciente. Yo no estoy ni mucho menos de acuerdo con las medicinas alternativas que se llaman, de cualquier escuela que sean. Yo soy un médico educado en la medicina ortodoxa, occidental, positivista, científica. Yo no soy un médico alternativo, pero reconozco que los pacientes van a los médicos alternativos
porque los médicos alternativos le paran bolas a su historia clínica. Pregúntenle a cualquier paciente. Un médico alternativo, llamémoslo así, hay varias denominaciones, se ocupa media hora, 40 minutos en interrogar al paciente. Esto es maravilloso para el paciente. El paciente se siente atendido, se siente escuchado, se siente entendido. Fíjense, atendido y entendido. Y puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con los principios de la medicina alternativa, pero tenemos que reconocer que su énfasis en la historia del enfermo, en ese nos gana. Por eso el paciente se siente más atendido y mejor entendido. Entonces, de la medicina hipocrática nace nuestra historia clínica. Esto se ha hecho, este pensamiento, esta discusión, se ha hecho particularmente importante en los últimos años. Toda nuestra medicina occidental va girando hacia una medicina orientada al paciente. Hay muchas pruebas genéticas, muchas pruebas de laboratorio clínico, y todo nuestro diagnóstico y nuestra terapéutica van orientadas hacia un paciente en particular. Lo que se llama en inglés Tailor Medicine, que a mí me gusta traducir como medicina desastre. La medicina está hecha para un paciente en particular. Esto se debe a todas las pruebas genéticas nuevas, a todas las pruebas de laboratorio, en que particularizamos la situación biomolecular del paciente. Entonces fíjense que nuestra medicina está volviendo poco a poco a darle énfasis, mucho mayor énfasis, a conocer la historia del paciente. Y quiero terminar con esa discusión. ¿Qué es más importante? ¿Conocer la enfermedad o conocer al enfermo? Ambas cosas son importantes, evidentemente. Nosotros hemos descuidado el conocer al enfermo porque confiábamos en nuestra ciencia. Y nuestra ciencia no es del todo, no tiene una certidumbre del 100%, como vamos a discutir en otros videos. No es del todo clara en algunas conclusiones. Las enfermedades cambian. Miren, hace 2 años, ¿quién de nosotros sabía de las infecciones por coronavirus? Entonces el hombre está sujeto a nuevas situaciones, a nuevas enfermedades. Y la ciencia siempre debe progresar hacia esas enfermedades. Pero hemos fallado en conocer al enfermo, al mismo tiempo que conocíamos la enfermedad. El primer paso para conocer al enfermo es una buena historia clínica. Y el paciente, el enfermo, se sentirá muy bien atendido cuando el profesional de la salud le haga una buena historia clínica. Por eso sigue siendo la piedra clave del acto médico la historia clínica. Imagínense conocer a un paciente solo a través de las pruebas de laboratorio, o solo a través de sus imágenes, o solo a través de las explicaciones biomoleculares de la enfermedad. No conocemos a nadie. Conocemos la enfermedad, conocemos unos cambios patológicos, conocemos unos cambios de imágenes, pero no conocemos a nadie. Por eso en el acto médico es fundamental, vuelvo y repito, esencial conocer al paciente. Y el médico hipocrático, para terminar, es un buen ejemplo de esto. Del médico hipocrático se dice que era griego, y los griegos decían, conócete a ti mismo. Esa era la frase, la enseñanza más propia de la filosofía griega, conócete a ti mismo. En este caso, conoce al enfermo. Y lo conocían a través de la historia clínica. Se dice que el médico hipocrático poco tocaba al paciente, pero lo conocían mucho a través de una historia clínica. Por eso este video, que inicia una serie de videos en que vamos a discutir la relación entre la medicina diagnóstica y la historia de la medicina, discute esa aparición maravillosa en la medicina de la historia clínica. Seguiremos luego discutiendo en otros videos otros adelantos semiológicos. Muchas gracias por su atención.